Muy bienvenidos a todos. Desde Margen Psicoanalítico estamos, la verdad, muy felices y muy agradecidos de tener el privilegio de recibir en nuestro espacio de encuentros al margen a nuestra invitada, la doctora Marta Jerez San Bertín. Es el primer encuentro de este año, del 2026. Y agradecemos mucho a todos los que se suman a nuestra propuesta hoy, por lo que vemos de varios lugares. Bueno, como ustedes saben, Margen Psicoanalítico es un espacio de formación en psicoanálisis, coordinado por Laura Trota y Nicolás Giró, y trabajamos semanalmente en los textos teóricos y en el material de nuestros casos clínicos. Y este espacio de encuentros al margen es especialmente valioso para nosotros porque hacemos un trabajo previo de lectura del tema del encuentro y nos reunimos para hacer ese trabajo de acercamiento a la lectura y ponemos en común todas las vicisitudes que tiene para nosotros esas lecturas. De modo que quiero agradecer especialmente a las colegas con las que compartimos ese trayecto de preparación: Pamela Monteleone, Jackie Rein, Teresita Benítez, Magdalena Feruglio, Patricia Marconi, a quienes también les quiero agradecer todo lo que aprendemos mutuamente. Bueno, presento el tema de hoy: es el panóptico digitalizado y el mandato superyoico de gozar, que es el título de uno de los capítulos del último libro de Marta, Superyo y sexuación clínica de la no relación sexual, de Editorial Letra Viva, editado en el año 2025. Entendemos que es un tema de gran vigencia epocal, que nos interroga de muchas maneras en nuestra clínica, porque implica pensar en la cuestión de la subjetividad de nuestros consultantes. De modo que, bueno, vamos a escuchar la disertación de la doctora Jerez San Bertín en el primer segmento de la actividad, y luego la idea es pasar a tener los intercambios y conversar, y bueno, y será muy bienvenida la participación de todos ustedes con la manito del Zoom para hacerlo más ordenado. Ahora entonces voy a presentar a nuestra invitada. Marta Jerez San Bertín es psicoanalista y escritora, directora ejecutiva y docente de la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud e Instituto Jacques Lacan, magíster en teoría psicoanalítica por México, doctora en psicología de la Universidad de Tucumán y postdoctora en psicología clínica en la Universidad Católica de San Pablo, Brasil. Es doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente de carrera de maestrías en Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, Flaxo en Cava y Universidad de la Concagua en Mendoza. Autora de libros Las voces del superyo, Imperativos del superyo, Entre deudas y culpas, sacrificios, Venganza y culpa, y este último que mencioné, Superyo y sexuación clínica de la no relación sexual, de Editorial Letra Viva y traducidos al portugués. Autora y compiladora de 4 tomos sobre discurso jurídico y psicoanalítico, de Editorial Letra Viva. Bueno, esto es solo una pequeña síntesis de toda su trayectoria. Bueno, Marta, le damos la palabra con unas preguntas. Es decir, ¿por qué hablar del panóptico digitalizado hoy? ¿Por qué hablar del panóptico digitalizado en un libro sobre superyo y sexuación?
¿Por qué hablar del panóptico digitalizado en relación a nuestra práctica clínica? Bueno, le damos la palabra y la escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias, Silvina, por la presentación, por la invitación. Muchísimas gracias a Laura Trota y a Nicolás Giró, y a todos los colegas de Margen Psicoanalítico. Sé con la seriedad que trabajan la teoría y la clínica psicoanalítica. De ahí que me alegra muchísimo esta reunión, aún un día sábado, pero ya nos vamos habituando los psicoanalistas a trabajar de esta manera los días sábados. Son interesantes las preguntas que me haces, Silvina, eh, porque cuando yo trabajé la cuestión de mi libro, del último, sobre superyo y sexuación, eh, pensé que era, primero que el libro surgió porque estaba asediada de preguntas de mis colegas, que todos venían y me preguntaban, que yo debía saber de qué lado, de las fórmulas de la sexuación de Lacan, que las formula en el seminario 20, ubicaría el superyo. Y la verdad que yo quedé asombrada, porque yo creía que había recorrido todos los caminos del superyo en Lacan, y me di cuenta ahí que no, que yo no tenía la menor idea, que no sabía, que para nada. Entonces, ahí empecé a trabajar el tema y me encontré con que, la cuestión del superyo no era ajeno, obviamente, a la sexuación. Me encontré con sorpresa que en las fórmulas de la sexuación el superyo asediaba tanto del lado dicho hombre como del lado dicho mujer, de maneras diferentes, pero asediaba siempre. Y me encontré también en la clínica y en la vida cotidiana con el asedio del superyo, desde lo que terminé definiendo como el superyo digital, que voy a pasar a explicitar de qué se trata, y que entonces, era preciso transitar la cuestión del panóptico digitalizado, y del mandato superyoico de gozar. Porque el panóptico digitalizado, al que de alguna manera, todos en el día de hoy no podemos no someternos, la cuestión es no someternos tanto, nos asedia permanentemente. Y además surgió porque, ya que me conmovió mucho verlo a Adolfo Benjamín en la reunión, Néstor Brownstein, amigo de Adolfo y mío, eh, había trabajado un hermoso capítulo sobre el panóptico digitalizado en un libro que había compilado en el año 2013 como homenaje a Totem y Tabú de Freud. Y en ese capítulo Néstor trabaja de una manera espléndida lo que llama el Urbater digitalizado, que voy a decir algunas palabras al respecto, ¿no? Que me pareció muy interesante, pero me inspiré en ese texto de Néstor. Y en todas las supervisiones, lo que traen los analizantes, al respecto. Y por eso hoy traigo una pequeña viñetita para que trabajemos. Eh, Bien, yo, voy a hacer entonces una breve cuestión sobre el superyo digital y la subjetividad en tiempos de algoritmos, gadgets y ecos digitales. Eh, y luego dialogamos. Eh, Todos sabemos, no somos ajenos, que hoy tenemos la consigna neocapitalista del mercado, que es consume y goza ya todo lo que quieras. Imperativos cuyos ecos, digo, están planetarizados y atraviesan y envuelven
nuestros cuerpos y nuestros oídos. Ahí aparece la cuestión del objeto voz planteada por Lacan y el eco de ese objeto voz que avasalla con la orden superyoica de gozar. Así deberás ser, como te lo ordeno, o no serás nada. Voz que comanda e inunda cada vez más con imposiciones y ecos que nos impelen a goces sintomáticos y que nos impelen incluso hasta en sueños, provocando insomnios, cada vez más la gente tiene insomnios, provocando trastornos del despertar. Yo estoy trabajando varios casos de parálisis del despertar y sueños de angustia, como el que voy a relatarles en un ratito. Yo creo que lo planetarizado de las pantallas, usadas en exceso y exclusivamente, no con la pausa y cautela que la estamos usando nosotros en este preciso momento. Entonces, ese uso extremo de las pantallas puede alienar la subjetividad, convirtiendo nuestra subjetividad en una identidad de puro simulacro, destruyendo lo que sostiene a la subjetividad, es decir, el entramado de las palabras y de los trazos analógicos que se van perdiendo. El sujeto puede quedar así a merced, es mi hipótesis, de un superyo digital. Un superyo donde el imperativo que proviene de lo externo, de las latoses o mecanismos, se encarna en lo más íntimo y puede destruir al sujeto del inconsciente. Devorarlo, chuparlo, tragarlo, masticarlo, para luego expulsarlo despojado de los velos de lo simbólico y lo imaginario. Lo que resta de ahí es un sujeto automatizado, casi un avatar o un cyborg. Creo que este sujeto devaluado por el imperativo de goce del superyo digital incorpóreo va perdiendo sus referentes simbólicos e imaginarios y se aferra cada vez al vacío de mandatos insensatos. Fíjense, ya no es el superyo paterno ni materno de antaño, con las figuras antropomorfizadas de padre o madre o maestro o sustituto. Lo que ahora comienza a comandar son imperativos desencarnados que salen de las pantallas. Antes el imperativo tenía rostro humano, ahora ese rostro queda difuminado entre una multitud de rostros, queda anónimo, cada vez más robótico. Por eso digo que las pantallas son hoy el mejor instrumento para aplastar al sujeto y robotizarlo. Lo que queda del sujeto será el goce pulsional y el superyo. Reina este superyo digital anónimo en el que prima el acatamiento al imperativo de goce que proviene de las máquinas y las corporaciones que las gobiernan. Hace días leí un ejemplo, vi que una aplicación de Telegram enseña cómo drogar y violar a las parejas mujeres, no violar a una mujer que encontrás por ahí, a tu pareja, cómo violarla sin que se entere. Pensé que era increíble el auspicio del sadismo. Esto ha llegado a ser visto por 62 millones de personas. Tomen la dimensión, a mí me costaba. Yo primero pregunté si esto será cierto y varias colegas me mandaron información de que efectivamente es una investigación periodística de CNN y que estaba teniendo 62 millones de vistas.
Es decir, fíjense cómo promueve el goce esta cuestión. Entonces, ese panóptico digitalizado en el que vivimos alimenta la ilusión de que tenemos absoluta libertad, que somos anónimos, que nadie nos controla, cuando en realidad es todo lo contrario, estamos más vigilados que nunca. Hay una supervigilancia que nos hace creer que estamos en una jaula de oro y sin embargo estamos en una jaula temible que hackea no solamente, hackea las formaciones del inconsciente, cada vez el sujeto tiene menos chistes, tiene menos síntomas, tiene menos humor, es decir, estamos metidos dentro de una jaula de espectros que comandan. Bien, voy a dar un pequeño fragmento clínico que me parece que nos va a permitir hablar mejor. La clínica siempre es fresca y nos permite debatir. Este fragmento ya lo di mucho más condensado en Actualidad Psicológica el año pasado, pero bueno, les relato. Un niño en análisis que está ingresando a la preadolescencia, que es un detalle muy importante, relata en sesión y con mucha dificultad, luego de un marcado momento de mutismo que no era habitual en él, era muy hablador, ese día tiene un marcado mutismo en el comienzo eh, y finalmente puede relatarme que habiendo preparado con mucho entusiasmo y hasta la medianoche un trabajo práctico para presentarlo en la escuela, en un lugar interesante el nombre, Feria de las Habilidades, esa noche tiene un sueño muy inquietante, un sueño de angustia sin duda, en el cual veía desconsolado cómo la maqueta del hospital de emergencias, preparado con tanto entusiasmo y esfuerzo, se desarmaba de pronto. Un líquido, relata, avanzaba sobre él, destrozando el hospital construido con tanto ahínco y haciendo un ruido horrible. El ruido, y él lo hace, el ruido era trac, 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 a medida que avanzaba. Ahí termina el sueño. Él me cuenta que se despertó con mucha inquietud, que se despertó con mucho dolor de oído, intenso dolor de oído. Él dice debe ser por el ruido, y con dolor en el pecho, es decir, con marcada angustia, lo que era lo que obstaculizaba el comienzo del análisis de este niño que le costaba hablar sobre esto. Comenta en la sesión sobre este sueño que hizo la maqueta de emergencia pensando en la inminente internación en un hospital de su hermanito menor aquejado de leucemia y especifica cáncer de sangre, a lo que agrega: ¿vos sabés qué es el cáncer, la leucemia, el cáncer de sangre? Me dice, te quedás sin sangre. La leucemia te chupa la sangre, es como un vampiro. Sin duda que se jugaba en ese sueño y relato, por un lado, el amor por su hermano menor, que lo afectaba mucho, ya que uno de los mayores deseos que él tenía es que este niñito se curara, pero también se jugaba el goce del odio-amor de Lacan por la intrusión fraterna de rivalidad con ese hermanito que le generaba malestar. Él decía, ¿cómo me voy a alegrar por la enfermedad tan grave de mi hermanito? Hermanito preferido de los padres, llamado por ellos su Benjamín. Pero también se jugaba en ese sueño el anhelo de quedarse con su codiciada consola, que heredaría en caso que el niñito se fuera, él
era una manera eufemística de decir si se muere. Aunque no es posible descartar que también se jugaba en este preadolescente su Ay, propio temor a tener ay, leucemia wifi. y cáncer, que lo amenazaba en sus fantasías de autocastigo por anhelar la muerte del hermanito. Es decir, sexualidad, muerte y castración no estaban ausentes en todo esto. La voz superyoica, el líquido que suena, con su eco que devora y ese eco amenazante, track, 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 amenaza de muerte elocuente y angustiante. Me di cuenta que por ahí no era conveniente avanzar en el análisis. No convenía tocar todavía esta cuestión que me daba la impresión que refería demasiado a lo real. Eh, ¿Hay algún problema de otra gente que suena No, cuando van Ah, entrando no están ah, silenciados, entonces por eso yo los voy bien, silenciando apenas entran. Perdón, Marta. bien, 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 bien. Bien, este, eh, bien, entonces, no convenía ingresar por ahí. Me parecía que ese lado demoníaco vinculado al superyo digital que ordena gozar era amenazante tanto para la vida de su hermanito como también para el propio paciente como autopunición, que es lo que apareció después. No era tiempo lógico para abordar ese lado tan pulsional del objeto A como objeto B. Era preciso encontrar otros recursos significantes para envolverlo con los lienzos de la palabra a esa atroz voz digital del superyo. Lo que me hizo tomar el camino de la culpabilización en torno a la rivalidad imaginaria con el hermanito que había sido premiado con la mejor consola por sus padres. Él tenía mucha culpa por anhelar esa consola y mucha culpa por anhelar esa consola al precio de la muerte de su hermano. Bueno, creo que yo puedo señalar de este sueño de angustia y de las asociaciones del mismo tres aristas del superyo, según lo propongo en el nudo borromeo con el que empiezo mi libro Superyo y Sexuación. Es decir, el costado imaginario y su mandato yoico, relacionada con su anhelo de quedarse con la consola de su hermanito. El costado simbólico, ligado a la prohibición, no desearás el objeto de tu hermano, vinculado a la ambivalencia por el deseo que su hermano se curara y ambos compartieran esa consola tan codiciada por el soñante. Primacía del lado simbólico y edípico del superyo, que tenía que ver con procurar el amor de sus padres, que claramente eligieron al menor como preferido, lo llamaron Benjamín, y que él ubicaba como preferido a ese rival. Finalmente, el costado del superyo como necesidad de castigo y eco de la pulsión como goce se revela en la amenaza de castigo que amenazaba con liquidarlo a él, recayendo a la enfermedad del hermano contra sí, allí lo más atroz del superyo digital, que resuena en la voz amenazante de liquidarlo que traquetea, desarma y fragmenta. Ruido infernal, he ahí su dolor de oído, del líquido que avanza como voz y puede liquidarlo y devorarlo vampíricamente. Recuerdo cuando él me decía, la leucemia te chupa la sangre. Clara referencia a lo que yo llamo en mi libro superyo y sexuación como el superyo digital.
ese que como eco de voz letal y deshumanizada amenaza sin palabras, sin rostro humano, una máquina que chupa la sangre, un vampiro digital. Hasta ahí el fragmento y creo que se abre la posibilidad de que podamos charlar. Al respecto, si quieren, yo después puedo agregar otras cuestiones. Bueno, adelante entonces, que quieran ir diciendo algo, Laura. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Como siempre, bienvenida a Margen Psicoanalítico. La verdad que interesantísimo el caso, el análisis que usted puede hacer de ese sueño impecable, pero justamente quería tomar algo que usted dice en este capítulo del libro que me llamó mucho la atención, es acerca del estadio del espejo, ¿no? Y que usted propone, eh, digamos, hacer una investigación y cambiar el nombre por el estadio de la pantalla como aniquilador de la función del yo, tal como nos revela en la vida cotidiana, ¿no? Me pareció interesante pensar, bueno, que usted ya sugiere que la constitución del yo vendría dada por las pantallas, que es algo que nosotras estuvimos conversando con las colegas que formaron el grupo para la actividad de hoy, ¿no? Cómo se conformaría el yo en el viviente a partir de que la tecnología está insertada en la cotidianeidad de esta manera. Así que bueno, simplemente para empezar con la conversación y bueno, le doy la palabra a Silvina para que siga. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, adelante Marta, si quiere ir respondiendo a medida que van apareciendo las inquietudes. Sí, a mí me pareció muy interesante cuando yo trabajé el tema de las pantallas, el narcisismo, trabajar el estadio del espejo y contraponer el estadio del espejo como formador del yo y esto que llamamos el estadio de las pantallas como aniquilador del yo. Primero porque fíjense que desde que yo empecé a trabajar en el Estadio del Espejo, allá por los años 76, 75, era el primer Lacan que abordábamos, siempre me interesó en el Estadio del Espejo, no lo que permite armar la imagen del yo, la prótesis del yo, sino eso que no logra armar, lo que queda como agujero ahí. Yo me acuerdo que era insidiosa en preguntar, y que en un determinado momento estábamos en un curso con Eric Laurent, y yo le pregunté, pero ¿dónde está ahí el super yo? ¿Dónde está? Entonces me dice, pero estás obsesionada con lo que hace agujero y no con lo que hace prótesis. Y le dije, sí, porque quiero saber cómo se lo ubica. Bueno, después en el seminario de la angustia, Lacan lo ubica como objeto A en el estadio del espejo. A eso que no hace imagen, a lo que no hace la articulación de simbólico e imaginario. Entonces, me pareció interesante ver ahora en estos tiempos cómo a los chicos se les da tan tranquilamente en todo lado, antes se les daba la teta o el chupete, o la mamadera. Los que tienen más o menos mi edad, no, no hay nadie de mi edad ahí, no, y Adolfo es mucho más joven que yo. Eh, eh, Tenemos la historia de estar en algún lugar, en una sala de espera, esperando algún avión, y que los papás le dan el chupete, le dan la mamadera, que uno decía, no le dé tanto el chupete, usted no se meta, te decía la gente, bueno, uno siempre se metía. Y ahora lo que le dan es la pantalla. El chiquito apenas hace, tome, 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 no joda, tome, tome esto.
Entonces yo pensaba, ¿cómo incide esta pantalla? Que ya el espejo que tenemos actualmente son las pantallas. Los chicos son mirados por las pantallas y se miran en las pantallas. Entonces empecé a pensar en dos pacientitos, cuando estaba escribiendo esto, que yo había tenido nietos, no eran pacientitos, era como en el caso Juanito, eran nietos de pacientes míos que me hablaban de los chiquitos, del problema que tenía, y qué resolución le podrían dar a ellos. Y era que efectivamente, fíjense, se trataba en un nene y una nena, muy similar el caso, que estaban muy pendientes de las pantallas, que eran muy inteligentes, a tal punto que la nena en un determinado momento se queda despierta cuando le están explicando un ejercicio de matemática a la hermana que iba a 3 grados mayor que ella, y a la mañana siguiente la mamá le dice, ¿tenés idea cómo vas a resolver tu problema de matemática? Son esos problemas de matemática donde te dicen que si compras una cosa y la vas vendiendo en el camino, tanto, 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 ¿cuánto te va quedando? Y la mayor no lo sabía responder, y la nena, mientras tomaba su leche con chocolate, le decía, si tenés tanto y van tanto, te queda tanto, te queda tanto, te queda tanto. No sé cuántas veces te lo tienen que decir. Anoche casi yo no dormí hasta que me aprendí todo esto. ¿Querés que yo vaya a la escuela y te lo diga? La mamá quedó sorprendida. Yo pensé que era una casualidad esto, pero no, se empezó a repetir. Ahora, esa nena que evidentemente tenía una inteligencia buenísima, se caracterizaba por su torpeza para caminar, para andar por la vida. Es decir, había ahí un problema especular de su imagen. Y ya la querían diagnosticar, ya la querían llevar qué sé yo. Y yo dije, bueno, me parece que ¿por qué no va un tiempito a una consulta con algún psicoanalista de niños para ver qué está pasando con su cuerpo, con esta torpeza? Porque el extremo llegó al momento en que la nena, por supuesto, son nenes torpes, se caen, rompen las cosas, los padres se enojan, y ella cuando rompió, no sé qué, un florero o algo, el papá la retó mucho y ella le dijo, sí, papá, tenés razón, ¿sabés qué? Yo no tendría que vivir. Y ahí se asustaron, porque evidentemente ella sufría muchísimo por su torpeza, pero no lo podía decir. Entonces, ahí me surgió, Laura, la idea de que tenemos que trabajar más esto del estadio del espejo y del estadio de las pantallas como que desarman el yo, que desarman la imagen corporal, porque el chico no tiene el mismo juego con el estadio del espejo, en el estadio de la pantalla. El estadio de la pantalla no hace una invitación amable como esta nena tenés que ser. Es como una cosa muy imperativa, desde el momento que si no sos eso, no sos nada. Los nenitos aquí en el norte están muy acosados porque sus compañeros les dicen que son de color marrón. Ya no les dicen negro. Miren cómo hemos progresado, diría Freud. Antes le decían negro, ahora le dicen marrones. Ser marrón es ser indio y no ser blanco. Y la nenita, una de las nenitas, le preguntaba a la mamá, mamá, ¿por qué yo no me puedo ver blanca aquí si todos los nenitos que vos me mostrás son blancos, no son como yo? Es decir, ahí hay una imposición. Si todo lo que vos mostrás son blancos,
este, quiere decir que no hay lugar para un marrón o un negro. Eh, yo hago siempre una práctica con las series o películas que veo. Si no veo gente de color en las películas, digo, esta es una película racista. Porque cuando en las películas todos son rubios, todos son blancos, todos, digo, no, que no puede ser esto, ahí hay una cosa. Pero fíjate que no es absurda mi lectura, es un mandato. Hay que ser como estos que están ahí. Las películas que quieren tener una pátina de menos racista mezclan más gente. Pero eso es una práctica de qué ofrezco desde la pantalla. Entonces me parecía muy interesante trabajar esto que yo preguntaba de chiquita, como psicoanalista. ¿Dónde está el superyo en el esquema L? ¿Dónde está el superyo en el esquema del espejo? ¿Dónde está el objeto, lo real ahí? Y está en el cruce de lo imaginario y lo simbólico. Ahí está lo real. Ahí está lo real que después Lacan, en el Seminario de la Angustia, lo plantea en ese ramo de flores, en ese florero que carece de ramo de flores y que se lo pone como un imaginario. Entonces, eso es lo que me llevó, Laura, a invitar a mis colegas que efectivamente hagan esta práctica, lo trabajen y que no es porque sí que cada día vamos recibiendo las consultas o los comentarios de padres y abuelos de una marcada torpeza en los chicos, porque efectivamente falta esa pátina, esa prótesis, del, del ideal y esa prótesis incluso del lado del ideal del yo, como esa imagen quiero ser, pero incorporándola a la imagen. Ujú. ¿Mm? Así que me parece que tenemos muchísimo que hacer por ahí, Sí, para trabajar con padres y con niños, ¿no? muy interesante, Marta, realmente muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Marta, este verano volví a leer 1984, que usted también lo ¡Ah! cita en su capítulo, y la verdad que, bueno, cuando fue escrito, dijeron que era una distopía exagerada, ¿no? De ese gran hermano. Y cuando lo volví a leer, el clima de este autor maravilloso, es totalmente abrumador, es muy angustiante, del personaje que está como muy asediado y muy perseguido por esa pantalla, que además esa pantalla tiene rostro humano, ¿no? Pero había que evadirse de esa pantalla y pensaba esto, ¿no? Cómo ahora vamos tan contentos a darle a la pantalla todo lo que nos gusta, todo lo que no nos gusta, nuestros pensamientos. La verdad que me pareció muy asombroso y impactante lo felices que vamos, ¿no? Como usted dice, a darle la pantalla a los chicos o nosotros mismos. Sí, 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 sí. Yo me desespero porque vos sabés que todos los días yo tengo un parque muy cerquita de mi casa y yo saco los perritos al parque y yo me desespero porque voy caminando por el parque alrededor de los padres o los abuelos que están con los chiquitos en un parque hermoso, lleno de perritos, lleno de juegos, lleno de gatitos, con cosas muy lindas, lleno de flores y les dan los celulares, les dan la pantalla. Los chicos no interactúan ni con los otros chicos, ni con los perritos, ni con las flores, ni con los pajaritos, ni con las palomas. No, están ahí. Bien. Entonces, bueno, esto de 1984 es un libro divino. Orwell realmente anunció lo que hoy está en vigencia. Pero fíjate que si bien en la pantalla hay una figura humana, es una misma figura. Es una misma figura
que no tiene otra misión que tener que estar en la pantalla, ¿no? Es como un símil de lo que hoy podríamos decir un avatar, porque no es un personaje que interactúe, es como una cosa que está ahí en la pantalla, hablando, diciendo lo que hay que hacer. Sí, sí, es una de las obras más maravillosas que se escribió esto. Y bueno, yo no soy muy propensa a la ciencia ficción, pero este texto y la otra película que fue tan famosa, Odisea en el espacio, eh, también anunció esto que tenemos en este momento como dilema, ¿no? La inteligencia artificial puede manejar cosas de nosotros, pero llega un momento en que los mismos programadores de la inteligencia artificial consideran que va a ser difícil diferenciar qué es inteligencia artificial y qué es inteligencia humana. Entonces, de nuevo estamos en esta cuestión. Bueno, yo pienso que estamos en una época espantosa, pero que es interesantísimo vivir esta época, interesantísimo. Y escrutarla e indagarla. Nosotros tenemos un beneficio que es verdad que nos angustian las cosas que nos plantean los pacientes. Claro que produce angustia, pero es fantástico tener este puzzle de lo que nos plantean y cómo pensar que podemos dar respuesta a todo esto, ¿no? Por esto es que a mí se me ocurrió de este super yo digital que cada vez nos digitaliza más. Vos le preguntás a la gente, ¿por qué hace eso? Pero vino de algún lugar. Sí, claro, así es, así es. Nicolás, Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Marta. La verdad que en principio, gracias por la presentación y la frescura con la que va desenvolviendo temáticas tan contemporáneas y complejas. Cuando inició su presentación yo tenía una pregunta que era muy general, que es lo que está pasando con las diversas generaciones en ese horario de la noche, en donde se quedan ahí scrolleando, se pierden en Instagram, se pierden en distintas redes, se les pasan las horas y les quedan pendientes sus actividades con este término tan lustroso de la procrastinación, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuánto hay de una formación inconsciente en esto que es un denominador común en esta época? Pero lo hizo más finito usted cuando trajo el caso del chiquito este y ese sueño, donde yo pensaba, digo, bueno, ahí hay un avance más, ¿no? Porque uno podría decir, hay un sueño de angustia, eh, y con un significante hasta ahora nunca lo había escuchado así, consola. Y yo pensaba, digo, realmente que un objeto se llame de esa manera viene a tapar un agujero narcisista, ¿no? Porque puede ser consuelo frente a ese dolor de no ser el Benjamín, o en las combinatorias que hace el consuelo de cuando Benjamín no esté. Ujú, Ahora, ¿cómo hacemos para poder, ahí se aparece un poquito más visible quizá algunos vuelcos que uno puede hacer sobre esos gadgets y otras veces no? ¿Y cómo hacer para no caer como psicoanalistas en que no hay una formulita de intervención de acotamiento de estas pantallas, pero que cada vez tienen una presencia que es más empobrecedora? ujú. Bueno. Sí, gracias por la advertencia tuya del significante consola. Pero efectivamente, la gente usa la consola, eh, sobre todo en las noches, por esto es que hay más trastornos de sueño, por eso los chicos llegan a la escuela y se duermen. Que es 2 más 2 igual a 4, no hay ¿qué hay ahí? Incluso yo le pregunto a los padres, eh, ¿y por qué no cortan el acceso a Internet en la casa a la noche? No, porque no se le puede hacer eso a los chicos, porque no se les puede, yo estoy con el tema, porque no se los puede frustrar.
pero sí hay que es necesaria una cierta dosis de frustración para que el sujeto ande por el mundo, si no anda por el mundo pensando que su majestad del bebé puede hacer lo que sea y así terminan haciendo cosas espantosas contra sí mismos. Entonces me parece interesante, viene del lado de los adultos esta dificultad de acotar y de poner límites a este tipo de cosas que produce muchísima angustia en los chicos, ¿no? Y en los grandes, y en los grandes. Este, yo tengo la práctica a mí me gusta mucho leer de noche. Y yo tengo la práctica de apagar mi celular a las 11 de la noche y lo prendo al día siguiente a las 10 de la mañana. ¿Qué pasó en el camino? No tengo la más mínima idea, pero no sabes lo tranquilo que es. Hay gente que me dice que no puede, no, porque si pasa algo urgente, y si pasa algo urgente siempre te vas a enterar. Bueno, yo tengo un teléfono fijo en casa, digo, si hay algo urgente me van a llamar por el fijo. Pero a la gente le cuesta desprenderse de esta prótesis digital de sí, del celular. ¿Cómo vivo sin él? Ya nadie quiere ir al baño sin el celular. Cosa que me parece interesante. Nadie va al baño sin el celular. Entonces, me parece que, bueno, que estamos atravesando una franja, yo digo, muy interesante para trabajar, muy interesante. Que se nos plantean cuestiones, porque es como que estuviéramos todos digitalizados ya. Yo siento como que me van a pasar por una máquina y me van a digitalizar. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, ver en la clínica cómo trabajar. A ustedes les debe pasar como me pasa a mí, que los pacientes vienen con los WhatsApp, se pelean con sus parejas y me dice, quiero escuchar, tienen que escuchar esto, tienen que escuchar esto. Y le digo, no, yo no voy a escuchar nada, yo no voy a escuchar nada. Vos me relatás. Vos me relatás, si querés me relatás esto, pero no voy a escuchar nada. Bueno, usted es muy mala. Sí, es cierto, le digo, soy muy mala, pero quiero escucharte a vos. Bueno, ejemplos como esto tenemos en la práctica clínica. Es decir, psicoanalistas que vienen a la supervisión y te quieren hacer escuchar lo que un paciente les dijo en un WhatsApp. Le digo, pero una supervisión. El relato es fundamental, yo quiero escucharte a vos. Y bueno, cuesta esto, ¿no? Por esto de que a mí me preocupa que perdemos cada día más el lenguaje, perdemos cada día más las palabras. Yo te hago escuchar, vos me haces escuchar. Bien, esto. Bueno, Patricia, sigamos. Sí. estás todavía con el micrófono apagado, Patricia. Ahí va. Marta, un gusto escucharla. A mí el tema del capítulo que habíamos pensado, habíamos un poco leído con el grupo que dijo Silvina, me hizo pensar un poco en esta cuestión de Foucault, ¿no? Me llevó a esto del panóptico en su obra Vigilar y Castigar, ¿no? Que toma un Sí. poco este modelo arquitectónico de la prisión por Bethan, que justamente está construido, ¿no? De tal manera que el prisionero puede ser visto de todos lados por el vigilador. Pensaba en esto de ser visto sin poder ver, como primera cuestión, ¿no? Es lo que, a mi entender, usted toma en el lugar de la mirada en la pantalla digital. Este panóptico digitalizado, de alguna manera, me parece, creo que lo escuché, promueve esta constante intensidad de estímulos que exacerba lo traumático, ya que no hay posibilidad de ligadura y según usted lo piensa, el sujeto quedaría en desamparo.
Creo que hay una Ujú. diferencia entre la concepción de panóptico que plantea Foucault, puesto que se buscaba que el preso o el alumno internalizara algo de la ley y de la norma. Y aquí en el panóptico digital me parece que estaría produciendo tal exceso de estímulos que el sujeto no los podría ligar. Efectivamente. Gracias, Patricia, por tu pregunta. Efectivamente, en esto que supera al máximo la sociedad de control, y que estamos sumamente hipervigilados, ya no se trata el panóptico de Foucault, en este caso es un buen muchacho al lado de lo que tenemos hoy, porque lo que tenemos hoy es que la gente ofrece su material, ofrece su más íntimo goce pulsional a la pantalla, a la máquina, y ahí queda capturado. Ujú. Entonces me parece que es mucho más fuerte. Es verdad que el panóptico de Foucault tiene sus antecedentes, por eso yo lo cito en el capítulo que Sí. escribo esto, pero hoy esto es ya un juego de niños, el panóptico, ¿no? Porque además lo que tiene la seducción, el efecto imaginario, vamos a ver, Ujú. es que uno está solo, que uno que es anónimo, que el goce que puede llegar a producirse no lo conoce nadie, y sin embargo lo estoy dando a conocer al mundo, ¿no? Esta cosa tan cotidiana que hay, y que la padecen mucho las adolescentes, es decir, que alguien les pide una foto de ella desnudas, y, y jovencitas muy ingenuas caen en esto hasta que descubren que luego su foto circula por todos lados. Es decir, cómo aparece esta cosa de robarle al otro algo de su intimidad y hacerlo circular? Este, Pero Más se ha allá realizado. de... Sí, sí. No, no, me hacía pensar en esta idea de vacío, ¿no? Y de desamparo que en este momento usted también señala, ¿no? ¿Por qué aparece este efecto de vacío? ¿Qué es lo que pasa en esa conformación simbólica, ¿no? Ujú, Que hace, digamos, que, bueno, que recurrir tanto a este sistema, digamos, de ser visto por una ilusión de pantalla, ¿no? ujú. ¿Por Pero qué además de tanto? ser visto, la ilusión es de estar con otros. Ujú. Que eso, yo tengo tantos amigos, ¿no? Y en realidad no tenés ninguno. Lo que tenés son imágenes, pero todo es virtual. No hay amigos de verdad. Sin embargo, la gente infla esto, que es lo que hacen todas estas cosas los influencers, ¿no? Que mirá cómo me sigue gente. Y sin embargo hay una soledad espantosa ahí. Yo creo que esto es lo que ha generado, y esto se va ampliando, esa sensación de desamparo, se va ampliando cada vez más grande, y bueno, tenemos que ver cómo nosotros desde el psicoanálisis producimos que las palabras no se pierdan, cómo, cómo todo lo digital es importante, ¿no? De hecho, estamos teniendo una comunicación digital, pero como que no nos roben las palabras, como que uno termina, es importante que vaya al texto, que vaya al libro, que vaya a la lectura,
esto que cada vez hay menos. Y el ejemplo máximo, ¿no? de esto, en lo que vos preguntás, puede darse ahora que se produce cada vez más bodas y casamientos con robots, pero bodas con ceremonias Qué de bárbaro. casamiento. Vos decís, bueno, vos quedás ahí, pero cada vez hay más. No es que cada vez la gente quiere tener menos hijos y por eso tiene más mascotitas. Cada vez quieren tener de partener robots. Y al robot vos lo programás que tenga esta voz, que puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser trans, puede ser, el robot lo podés programar como quieras. Sí, con Avatar, digamos, ¿no? Está. Es un avatar, es un avatar. Mm. Ahora, sí, podría decir todos los que vimos los sueños de Bergman, las películas de Bergman, que qué fantástico que de partener un robot, donde vos lo programás y hace todo lo que quiere, pero qué jodido, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Qué pasa ahí con la deshumanización del sujeto que elige casarse con un robot? ¿Qué pasa con su subjetividad ahí? En fin, son, es escabroso, es interesante cómo trabajamos las pulsiones ahí, ¿no? Cómo todo eso hace eclosionar el campo de la pulsión. Claro. Bueno, Ronit, Bueno, por ahora. Hola a ay, todos. Buenas acércate tardes. un poquito al micrófono, Ronit, que se te oye bajito. A ver, ¿se me escucha mejor? Da. Sí, Sí, dale. Mucho gusto, Marta, y qué placer escucharte. Yo me quedo pensando en lo que hablaste acerca de lo que hace prótesis y lo que agujerea, desde la pantalla como este nuevo espejo. O no exactamente un espejo, pero me interesa pensar si es que hay algo en la pantalla que puede hacer prótesis o no, en lo más mínimo, ¿no? O sea, como voltear la pregunta y pensarlo. Y lo que me vino a la mente son, por ejemplo, grupos marginales, minorías visibles, trans, marrones, negros, indígenas, y el tema de la representación. En esta pregunta que esta chiquita le hace a su mamá, mamá, ¿por qué yo no me puedo ver blanca si todos los nenitos que tú me enseñas se ven de este color? En la inversa, como sí ha habido a través de la pantalla y estas conexiones, gente que en el mundo en el que vive no encuentra semejantes, pero que a través de la pantalla podría encontrar eh, esa conexión. ¿Qué alcance tiene esto o sí, qué alcance no? Y la idea de que, claro, no se puede importar tecnologías o empezar a utilizar tecnologías sin importar también los valores que producen esas tecnologías, ¿no? Que sí, produjeron esas tecnologías. Entonces, el telefonito, la computadora, el valor del mercado, del consumo, de ser un producto, están insertados en el objeto llamado celular o el objeto llamado computadora, como nos estamos comunicando ahora. Pero sí. también es verdad que yo estoy en Toronto y me conecto con la gente con la que encuentro alguna semejanza. Claro, estoy en otro momento de mi vida, no soy una nenita que está buscando. eh, entonces, me pregunto por el otro lado, si existe algo que hace prótesis y que conforma al cuerpo o no. Mira, Ronnie, yo creo que sí hace prótesis, que sí sirve para conformar al cuerpo. El problema es cuando ese uso excesivo hace que solo se dependa de eso. Ahí, en lugar de hacer prótesis, y lo que puede empezar a hacer prótesis, luego termina siendo un agujero. El asunto es
que esto vaya acompañado de las palabras, vaya acompañado del otro, vaya acompañado de la lectura, que no nos hackeen la lengua, que no nos hackeen el lenguaje. Porque cuando termina siendo hackeado el lenguaje y las formaciones del inconsciente, quedamos con la pulsión a cielo abierto. Entonces, por eso es que me parece muy importante eh, pelear para sostener la cuestión de la palabra. Tengamos la imagen, la necesitamos, todos recurrimos a ella, no podemos prescindir de ella. El asunto es cuando dependemos un exceso de ella y no nos podemos despegar de eso. Ahí, ¿qué es lo determinante para que uno diga alguien es un adicto o no es un adicto? Cuando no podemos despegarnos de esto, entonces se produce la adicción a la pantalla. Cuando la pantalla es utilizada porque necesito trabajar, porque necesito ver, porque necesito escuchar una ópera, porque necesito trabajar con el otro, está fantástico. Y ahí es una prótesis maravillosa. Ahora, cuando ya tengo que depender de esto, porque si no, no puedo vivir, ahí a mí me pasa, te cuento, a mí me pasa mucho que a veces cuando hay términos complicados, yo recurro a internet y pongo las palabras. Cuando yo lo apago el celular a las 11 de la noche hasta el día siguiente, por ahí me veo una película, me aparecen cosas. El otro día estaba leyendo por undécima vez Hamlet, apareció un término que me pareció interesante y dije, claro, Sí. el celular está apagado. Dije, no, no voy a ser tan idiota de ir a prender el celular, en todo caso lo anoto, lo dejo para después. Y después dije, no, pero yo tengo un diccionario aquí al lado. Fui al diccionario, que hace años no lo abría. Es decir, esta cosa de que no se pierda nuestro lenguaje, nuestra lengua, que esto no nos arrebate esto. Yo creo que en el punto ese donde, cuando empiezo a notar que es un límite de adicción, ya es para preocuparse. Ahora, hay mucha gente que vive con esto y no se lo plantea, no se lo plantea. El Yo por tema ahí voy es, a la casa de amigos y le digo, no, bueno, no hay que comer. Y bueno, no sé, una cosa simple. Y me dice, bueno, pongamos celular y veamos cómo se hace. Digo, no, pará, ¿cómo vas a poner el celular para ver cómo se hace un huevo frito? Bueno, pero está esa cosa así, está instalado. Entonces, me parece que es ahí donde tiene que aparecer nuestro límite, porque el punto que yo temo es que esto vaya a producir lo que yo llamo el apagón de la formación en el inconsciente. Es decir, el sujeto que queda sin síntomas, sin sueño, sin chiste. La gente no entiende los chistes. O si no, me voy a internet para que me explique el chiste. Ya estamos locos. Sí, a mí me parece que esto requiere muchísimo respeto por lo que estamos haciendo, muchísimo respeto por la pantalla, porque nos permite este tipo de interacción, por ejemplo, que me parece maravilloso. Pero el punto es cuando la dependencia ya está por encima de lo que nos puede brindar. sí, Y ahí es donde corre el riesgo de perderse nuestra subjetividad. ¿Mm? sí, sí. El tema de Adolfo, Ay, perdón. perdón, no, ya, Adolfo. Ok, ok. Eh, Marta querida, antes de hacerte la pregunta, quiero hacerte un comentario sobre el racismo. Mi nieta viene y me dice una amiga que creo que va a ser mi mejor amiga. Ah, y tiene la piel color de chocolate. Sí, No marrón, color de chocolate. sí. Bueno,
Así que creo que no va por el lado del racismo. Mi nieta, Ojalá, ojalá. ojalá. Sí. Te quiero hacer la siguiente pregunta. Quedé muy impresionado por esa relación que vos haces entre el estadio del espejo y la pantalla. Y entonces Sí, quería consultarte por una cosa personal mía, si lo que me pasó a mí es un antecedente pretécnico de esta relación con la pantalla. Hace unos años fui al Museo Thyssen-Bornemisza, en España, y me quedé atrapado por un cuadro cubista. Recorría el museo y volvía otra vez a ver el cuadro. Bajaba al sí, piso y volvía y el cuadro era un cuadro cubista, donde yo veía figuras geométricas de distintos colores. Hasta que volví al día siguiente, no encontraba el título, hasta que me di cuenta que el título estaba arriba de todo, casi escondido, y decía en el puerto. Lo volví a mirar y no vi ningún puerto. Cuando llegué a Buenos Aires lo hablé con una amiga, un psicoanalista, quizá muchos de ustedes la conozcan, Gabriela Goldstein. Me dice, pero ¿cómo te va a impresionar ese cuadro si vos te escapaste de la guerra y vinieron en barco? Ajá. Y entonces volví a ver, pero digamos, empecé a ver imágenes que ya me hacían recordar un puerto. Veía la proa de un barco, algunas chimeneas, algunas casas. Pero lo interesante es que esto ocurrió, nosotros cuando nos vinimos de Europa por la guerra, yo era un bebé de pocos meses. sí, Es- Eso no pudo haberse inscrito, representado en mi mente porque no había palabras. Es sí, decir, quedó como lo real. Pero digamos, al ver el cuadro y al quedar atrapado por el cuadro, no es lo mismo, digamos, que el estadio del espejo y la pantalla. Porque, digamos, yo lo que había visto eran colores y formas. En el cuadro vi colores y formas hasta cuando se me introdujo la historia que implicaba en el puerto, ahí, digamos, pude rearmar. Y ya eso que eran figuras geométricas dislocadas, ya tenían una historia. Es decir, ¿cómo lo ves vos desde el punto de vista? Ah, y aparte, digamos, se ve que había un agujero en mi representación. Ahora, cuando vos decís que no está el super yo, vos estás hablando de un super yo temprano, porque en el estadio del espejo creo que todavía no se ha formado el super yo, tal cual como lo conocemos. Es doble pregunta. bueno, gracias, muchísimas gracias, Adolfo, porque hay que valorar que has contado un pedacito de tu historia para Bueno, todos nosotros. Me parece interesante, antes que nada, la cuestión de la historia, mm, porque vos no recordás, porque eres un bebé, claro, pero seguramente los que estaban con vos y después te contaron historias de ese viaje. claro, Y al contarte historias de ese viaje, te iban poniendo imágenes de ese viaje que vos armaste en tu novela familiar. por O supuesto. sea que ahí sí me parece que hay esto. Y bueno, me recordás uno de los museos que yo más anhelo y quiero, el Thyssen-Bornemisza. Que ¿Y lo crees, recorro de cabo a rabo cada vez que voy a España. y te crees que agrego algo más a esta historia porque tiene algo que puede ser cómico, ¿no? Este, Cuando tuve esta eh, percepción, digamos, de que se refería a mi historia, durante mucho tiempo estaba confundido, no sabía si el cuadro lo había visto en el Reina Sofía o en el Thyssen-Bornemisza. Leí el libro de mi amiga y eso me llevó a una autointerpretación. ¿Por qué Reina Sofía? El nombre de mi madre es Regina, Reina. Entonces, había separado en el recuerdo lo que estaban juntos, porque partimos de ese puerto de Amberes, digamos, con mi Sí, madre, pero mi padre ya estaba en la Argentina, con lo cual sí, había algo edípico allí que hizo que separara los dos museos y digamos, en la conciencia estaba dudando. En el fondo estaba con mi madre en ese puerto. Es interesante sí, toda esa conexión. sí, Mm. sí. Buenísimo, Oh, buenísimo. bueno, bueno, Sí.
Cuando nos encontremos te voy a contar más detalles. Bien, bien. Con respecto a lo del Super Show, Mm, esto tiene que ver con el Super Show temprano de Melanie Klein, a quien le debemos el término, mm, eh, y que Lacan lo reconoce, claro. la cuestión del super yo temprano, y que es esta cuestión que desde el inicio aparece esta cuestión de la incorporación del padre en el narcisismo, en la identificación primaria. Y Mm, que tiene que ver con esto más primario, por eso la cuestión de la voz y la mirada tiene una fuerza tan grande, lo dice Freud en el yo y el ello también. eh, entonces yo creo que siempre que referimos al super yo no nos tenemos que olvidar que está ese super yo primario, originario, que aparece como eso que no se puede capturar en el estadio del espejo y que siempre va a escapar a la captura, pero al mismo tiempo que escapa a la captura te persigue, claro. porque es ese agujero que justo estoy trabajando el tema este del padre, que te puede tragar. ¿M? Esta cosa que lo que tenemos experiencia con los chiquitos, porque ellos no pueden jalar la cadena, ¿no? O el botón con el temor de que van a ir por el inodoro, que los va a tragar. Es decir, que me parece importante esto que estás planteando para que lo planteemos, que la cuestión de este super yo digital puede ser incluso antes del complejo de Edipo. Sí, te agradezco muchísimo la pregunta, Adolfo. Jackie, Y, y no dejo de hacer los elogios a Adolfo, porque no sé si ustedes conocen que Adolfo, además de ser un excelente psicoanalista, es un excelente chef. Y he tenido el placer de que me haga unas comidas exquisitas en su casa, desde ir a comprar la comida hasta comerlas y disfrutarlos con un lindo vino y una linda ópera. Así que son hermosos recuerdos que tengo. Bien, sigamos. Linda mañana con todo esto. De acuerdo. Sí. adelante, Jackie. Hola Marta, un gusto estar acá en este Zoom. Excelente su libro, muy interesante todo lo que estamos aprendiendo, escuchando. Yo un poco con el grupo, con la lectura que hicimos con las chicas, eh, me pasó esto que lo quería compartir. Un paciente en la sesión, quien se interroga constantemente por el lugar que tienen hoy en día las redes sociales y el contenido que se publica, prefiere tener un amigo con quien comparte diversas actividades y constantemente se encuentra filmando y subiendo recortes de momentos que comparten, los cuales, según este paciente, queda diluido la calidad del encuentro por tener que estar buscando el ángulo, el mejor perfil para dicho video o foto. Y posteriormente lo que implica la edición de dicho contenido. Esto provoca una pérdida en estos encuentros, es decir, me dice textualmente, está pero no está. Y pensaba esto en función de lo que usted describe, de cómo estamos regidos por el consumismo y cómo queda desplazado el deseo humano en función de ese otro que ordena cómo debe ser y cómo lo presencial queda perdido ante esta mirada virtual. Ujú, Simplemente esto. ujú, ujú. Bueno, muchísimas gracias. Tu nombre es Jacqueline, Jacqueline. Eh, me interesa mucho lo que me dices, porque hay, más allá de todos estos planteos, una pregunta que nosotros nos hacemos y que no podemos dejar de hacerle a los pacientes. Con, con, con las redes, el neocapitalismo ha logrado instalar una obediencia nunca vista. ¿Qué es esto lo que nos inquieta?
Y esta obediencia nunca vista es que sin hacer demasiado esfuerzo se instala en la gente necesidades que por lo general no, no hay. Y a mí me sorprendió mucho esta cosa del apego de los jóvenes a las marcas. Un Ujú. apego que sí está bien, de mucho antes de la cuestión de las redes. Nosotros tenemos una amiga en Buenos Aires que ahora se avergüenza un poco porque siempre llegaba a las reuniones y nos decía, ¿ya se compraron la cartera Vuitton? Nosotros la mirábamos y para joderla, e incluso le decíamos, no, no, no nos compramos todavía, pero vos nos tenés que decir dónde la vamos a comprar. Pero nos compramos un libro hermoso, como sabíamos la poca inclinación de ella a leer, la jodíamos contestando, pero nos compramos este libro, ¿vos lo tenés este libro? No, no, pero tengo una cartera Vuitton y ustedes no tienen. Bueno, esto que antes era una cosa que pasaba de vez en cuando, que era fenómeno, y que además alguien no se animaba a decírtelo, yo tengo un Mercedes, vos tenés un Mercedes, hoy se ha vuelto una práctica común. Y entonces está la franja de las chicas que tienen un Vuitton, es la franja de las hermandades que para que no se pueden comprar cualquier cartera, tiene que ser Vuitton para formar parte de esa hermandad, para poder pertenecer. Fíjate qué fragilidad de pertenencia hay, que para pertenecer hay que tener esto. Y también está la franja de las que tienen que tener la marca de celular, ¿no? Porque que una chica de 15 años tenga necesidad de tener un celular, un iPhone de $2.000, es inentendible. ¿Para qué puede necesitar un iPhone? Es porque pertenece a ese grupo. Y aunque sea de color marrón, ella tiene el iPhone que le tapa como una prótesis el marrón. Ella cree que le tapa. Pero el problema es que nosotros sabemos desde el psicoanálisis que cuanto más querés tapar algo, más lo destapás. Y entonces en la sesión aparece el padecimiento que no aparece en ese exceso del afuera, ¿no? Pero que cuesta mucho a los padres descubrir qué hay con eso. Ujú, ¿Mm? ujú. Sí, Muchas gracias. gracias a Bueno, vos. bueno, Marta, vamos llegando al final. Y para terminar, yo tomo una pregunta que usted se hace también al final de ese capítulo, que dice, ¿destruiremos al urbáter incorpóreo que nos maneja desde las corporaciones? ¿No? Y lo deja con final abierto y a mí me parece pensar qué podemos hacer nosotros como analistas en relación a esto, ¿no? Y se me ocurrió tomar estos párrafos del Principito, ¿no? Cuando el zorro quiere jugar y le dice, para jugar tienes que domesticarme. Y el Principito le dice, yo busco a los hombres, busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Y dice, crear lazos. Mm. Y dice una cosa que yo también subrayé, dice, es algo demasiado olvidado, crear lazos, ¿no? Y pensaba esto, que desde nuestro lugar me parece que trabajamos en la salvaguarda del lazo con el otro, ¿no? Este, Totalmente, mm, y, totalmente. y bueno, y también agradecerles a todos porque creo que con estas actividades también nosotros fortalecemos nuestros lazos, fortalecemos el lazo con usted, Marta, con ese lugar tan lindo que es Tucumán, Mm.
y bueno, y agradecerles a todos por la participación, agradecerle Marta su generosidad, su claridad. Y bueno, y nada más decir que la actividad, como quedó grabada, va en unos días, sale por el canal de YouTube de Margen Psicoanalítico para los que no pudieron estar o para los que lo quieran volver a escuchar, que va a valer la pena. Bueno, muchísimas gracias. Esto del Principito me gustó mucho porque para hacer el lazo lo que no tenemos que perder es el lenguaje analógico, porque justamente es lo que tenemos que defender, que es lo que puede llegar a perderse. Si perdemos el lenguaje analógico, perdemos nuestras formaciones del inconsciente y nuestro marco fantasmático. O sea que todo lo que nos permita hacer lazo está fantástico y es por eso que propiciamos estos encuentros y estas reuniones y ojalá sigan produciéndose siempre. Gracias a ustedes. Ojalá. Bueno, un aplauso virtual Un aplauso virtual para todos, y, para todos. y un abrazo para todos. Gracias, Bueno, Marta. Muchas gracias a gracias a todos. ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chao, chao, chao.